Continuamos con nuestro estudio de las cartas de Pablo. Estamos en la unidad tercera. Tocaremos el punto respecto a las formas de agrupar las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo y su agrupación. Técnicamente al conjunto de cartas de Pablo se las denomina Corpus Paulinum. Inicialmente, la carta a los hebreos o el escrito a los hebreos no estaba en el Corpus Paulinum. Posteriormente fue reconocido como escrito de Pablo. El orden en que están las cartas en nuestras Biblias no es cronológico, sino obedece a otras consideraciones que enseguida vamos a exponer. Con relación a las formas de agrupar o clasificar las cartas, las epístolas paulinas, se verá que hay diferentes maneras. La manera como aparecen en nuestras Biblias es según el volumen, es decir, la cantidad de capítulos, el volumen del escrito, y están colocadas después del libro de los Hechos de mayor a menor, es decir, la que más cantidad de material tiene hasta la que menos tiene. Las primeras cartas se dirigen a iglesias. Esa es otra forma también de ver este conjunto del Corpus Paulinum. Entonces, las primeras se dirigen a iglesias, mientras que las cuatro últimas a personas particulares, personas concretas. Veamos ahora la primera forma de clasificar las cartas del apóstol Pablo. Según a quienes fueron enviadas. Los eruditos clasifican de esta manera: cartas a iglesias, que son 9, partiendo desde Romanos. Luego, cartas a individuos, que son 4. Y finalmente, hebreos, que colocan aparte. Segunda forma, según la extensión de los escritos. Las cartas más largas, Romanos, Primera y Segunda Corintios. Las más cortas, las restantes 11 cartas. Otra forma, según el tiempo en que fueron escritas. En el análisis, en la consideración de los textos, entonces han llegado a la conclusión de que las más antiguas son Primera y Segunda Tesalonicenses, o las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Y por qué en nuestras Biblias no aparece entonces en primer lugar Primera y Segunda Tesalonicenses? Porque, ya dijimos, esa clasificación, ese ordenamiento de nuestros Nuevos Testamentos obedece a otro criterio. Bien, entonces primero las cartas más antiguas, luego las cartas llamadas grandes, Romanos, Primera y Segunda Corintios. Luego las cartas desde la prisión, que serían Filipenses, Colosenses y Filemón. Finalmente, las cartas pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Veamos otro criterio respecto a la clasificación de las cartas del apóstol Pablo. Esta sería la agrupación temática, donde se nota, por ejemplo, el primer grupo, 4 cartas mayores, que serían Romanos y Primera y Segunda Corintios y Gálatas. Esto debido a su extensión y la importancia que tienen estas cartas. Luego vendrían 4 cartas de la cautividad, que serían Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón. Estas las escribió durante su primer cautiverio en Roma. Luego vendrían 3 cartas pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Su contenido es pastoral, es decir, trata asuntos relacionados con la ministración en la iglesia. Finalmente, la carta a los hebreos, antes de la última agrupación, que enseguida veremos. La carta a los hebreos
El tema particular, el Señor Jesús, presentado como lo máximo, el máximo sacerdote o sumo sacerdote por ser santo y eterno. Luego es presentado como el sacerdote por excelencia, el que no presenta sangre de animales en sacrificio por los pecados, sino su propia sangre en remisión de los pecados, no solo de los israelitas, sino de toda la humanidad. Además, es presentado en Hebreos como el autor de la nueva alianza, de la eterna salvación. Y en la última agrupación, dos cartas parusianas, primera y segunda Tesalonicenses. En ambas se destaca el tema de la parusía, es decir, la aparición de Cristo, la segunda venida de Cristo Jesús. Veamos más detalles sobre la estructura. El término que utiliza Pablo en sus cartas es epistolé, que en griego se traduce al castellano como epístola. Ahora, en la crítica literaria secular se distingue entre lo que es una epístola y una carta. Veamos lo que dice Picardo explicándonos este detalle muy técnico. Él señala que una epístola, dicen los eruditos, es un documento destinado al público en general en el cual se nombra un destinatario, pero sin que haya nada dirigido exclusivamente a él. Esta composición puede ser en verso en algunas ocasiones, es decir, en una forma poética. Y una carta, que sería un documento privado bastante funcional, desprovisto de artificios que se utilizan en el discurso o artificios retóricos y dirigido exclusivamente, con cierto sentido de secreto inviolable, al destinatario que expresamente se nombra. Entonces, estas serían las diferencias sutiles, interesantes, que nos ayuda a entender un poquito más sobre estos dos tipos de escritos, epístolas y cartas. Los escritos paulinos parecerían estar en un punto medio entre epístola y carta, aunque predomina el concepto de carta porque su primera prioridad son los destinatarios a los cuales les escribe en ese momento. Continúa diciendo Picardo. En todo el cuerpo paulino vamos a encontrar elementos retóricos típicos de las cartas de la antigüedad, más allá de la estructura general, como ser prólogos, exigencias, epílogos, narraciones, paréntesis y otros. También nos dice Picardo, en Egipto se han encontrado cientos de cartas antiguas que guardan una gran similitud con los escritos del Nuevo Testamento. Veamos un poquito sobre esa estructura de esas cartas antiguas, aparte de las cartas de los apóstoles. Esas cartas tenían, por ejemplo, una salutación, un ruego por la salud de los destinatarios, agradecimiento a los dioses, el contenido mismo de la carta y, finalmente, unos saludos especiales y personales. Haciendo una comparación entre esos escritos y las cartas de los apóstoles, vamos a encontrar que cada una de esas partes también se encuentra en los escritos de los apóstoles. En las de Pablo, damos cuenta de que no se trata, sin embargo, de puros ejercicios académicos los que plasma en sus escritos, o una fría exposición de doctrina, sino verdaderas emociones, sentimientos y pensamientos profundos que provienen del corazón mismo del apóstol, en los cuales expresa todo lo que hay dentro de él a favor de sus destinatarios. Concluyendo esta parte, Barclay, en su comentario bíblico, muestra la estructura que siguen las epístolas de Pablo. En general, las cartas de Pablo siguen la siguiente estructura. Para comenzar, vamos a encontrar
una salutación, unos saludos. Ejemplo, Romanos 1:1, Segunda Corintios 1:1, Gálatas 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, capítulo 2, versículo 1, Segunda Tesalonicenses 1:1. Luego vamos a encontrar una oración. Romanos 1:7, Primera a los Corintios 1:3, Segunda a los Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:3, Colosenses 1:2, Segunda Tesalonicenses 1:3. En tercer lugar vamos a encontrar en las cartas una sección de agradecimientos a Dios y también a los destinatarios en muchos casos. Romanos 1:8, 1 Corintios 1:4, 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3, Filipenses 1:3, 1 Tesalonicenses 1:3, 2 Tesalonicenses 1:2. En cuarto lugar, vamos a encontrar el contenido mismo de la carta, ver qué es lo que quiere decir, qué quiere expresar, cuál es el motivo de su carta, cómo va desarrollando el contenido de la carta misma. Va desglosando entonces los asuntos, los puntos que quiere tratar. Y en quinto lugar, termina con saludos. Romanos capítulo 16, 1 Corintios 16-19, 2 Corintios 13-13, Filipenses 4:21 y 22, Colosenses 4:12 al 15, Primera Tesalonicenses 5:26. Si realizamos una comparación entre la estructura de las cartas seculares de ese tiempo, como por ejemplo las que encontraron arqueólogos y otros estudiosos de los textos antiguos, como las encontradas en Egipto, con las cartas de los apóstoles, vamos a encontrar entonces una similitud interesante, ¿verdad? Era la forma entonces de escribir las cartas y siguen este mismo patrón. Ha llegado el momento de concluir con el estudio de esta parte. Es una bendición compartir con cada uno de ustedes. Deseamos que esa hambre de la palabra de Dios, esos deseos de conocer más detalles, pero no solo para tenerlos en la cabecita, sino para ponerlos en práctica, porque para eso Dios nos ha llamado, para poder servir a Dios y al prójimo. Pues esperamos que todo lo que estamos viendo sirva para esos propósitos. Un abrazo fuerte y continuaremos con el siguiente tema. Paz de Dios.